Buenas noches a todos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga en esta cita. Hola, Vale. Dios te bendiga, hijo. Tanto tiempo que no nos vemos. Sea bendecido tu vida, tu casa, hijo. Natalia, Dios te bendiga. Pastora Andrea, ¿cómo estás? Fabi, tantos años. Ale, Dios los bendiga. Silvia, ¿cómo estás? En el nombre de Jesús los bendigo a todos. Analía, sean bendecidos. Agustín, aquí estamos preparados para seguir compartiendo esta enseñanza. Sí, hola Paulita, ¿cómo estás? Uriel, Dios te bendiga. Uriel, Sonia, Dios te bendiga, hija, tantos tiempos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Espero que me puedan estar escuchando bien. Hola Irma, ¿cómo estás? Hola Guille, Dios te bendiga, Guille, tanto tiempo. Moni, sea bendecida, sí. Hola Tommy, ¿cómo estás? Sean bendecidos. Eli, ¿cómo estás, Eli? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la familia? Sean bendecidos. Roxana, tanto tiempo, ¿cómo estás? Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Freddy, Dios te bendiga. Aquí estamos preparándonos ya. Ale, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo andás, Mar? Sé bendecida. Ana, Dios te bendiga, hija. Sí, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Ali, Dios te bendiga. Jessy, sé bendecida en el nombre de Jesús. Sean bendecidos. Daniela, Paola. Yo quiero ir saludándolos en el nombre de Jesús, porque después ya no puedo saludarle una vez que comience. Sí, Caro, Dios te bendiga. Sí, Lorena, Dios te bendiga. Sí, sean bendecidos. Pastora Julieta, Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Espero que estén bien todos. Sí, Cachorrita, ¿cómo estás, Cachorrita? Sí, sean bendecidos. Hola, Mónica, sea bendecida. Ale, Dios te bendiga. Saludo a tu hijo que está de cumple. Sí, Marcelo, Dios te bendiga. Sí, Tami, Dios te bendiga. Hola, Michi, sea bendecida. Janina, Dios los bendiga. Qué bueno es saber que están conectados. Rosita, qué bueno saber que estás conectada. Marilina, sé que uno extraña el congregarse, pero por medio de las redes podemos estar congregándonos. Así que Yanira, Dios te bendiga ya a Temuco. Hola Luchito, ¿cómo estás, Luchito? Tanto tiempo, Luchito. Hola Chalito, ¿cómo estás? Sé bendecido. Fernanda, Carmen, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Es un buen día, sí. Andrea, Dios te bendiga. Aquí estamos preparándonos para compartir y tener un momento importante. Hola Ruth, Dios te bendiga. Ruth, Claudia, Dios te bendiga. Sean bendecidos. Miguelito, sé bendecido en el nombre de Jesús. Estamos preparándonos para un tiempo realmente bueno de parte del Señor. Carolina ya de Temuco, Joana, sé bendecida. Sí, Luisito, Dios te bendiga. Lo invito también a que puedan compartir para que quizás los amigos que están también, que tienen ustedes también en las redes, también puedan recibir y ser ministrados también por esta palabra. Quiero continuar ministrando sobre la familia. Y que sean todos realmente bendecidos. Así que bendigo también a los pastores de Comodoro, sí, sean bendecidos en el nombre de Jesús. A Marcela y a Gastón, Dios te bendiga, Gastón, sí, sean bendecidos. Sean bendecidos. Nadia, Dios te bendiga, hija. A Nico, Dios te bendiga. Eduardo, Dios te bendiga, sean bendecidos. Sí, vamos a entrar a orar para iniciar. Mercedes, sea bendecida en el nombre de Jesús. Así que vamos a entrar a orar para realmente comenzar a vivir una experiencia realmente increíble de parte del Señor. Oriana, Dios te bendiga, sean bendecidos. Sandra, sea bendecida. Sandra Artamala y Balsa Las Perlas, les bendecimos. Dani Milla, Dios te bendiga, Dani. Sí, sean bendecidos a todos en el nombre de Jesús. Sandra Barzúa también, saludo a Lino, a los chicos. Jessy, Dios te bendiga. Pablito García, vamos a entrar a orar, sí, vamos a entrar a orar
Anita, Dios te bendiga, así que vamos a entrar a orar para que sea un buen tiempo de parte del Señor y que todos podamos disfrutar esta enseñanza de parte del Señor. Así que vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque es el momento ideal, bueno, para seguir creciendo y seguir aprendiendo realmente de lo que tú, eterno Dios, tienes para nosotros, Padre. Hay tanto por crecer, hay tanto por avanzar, hay tanto por proseguir a la meta. Eterno Dios de la gloria, porque son tiempos realmente muy, muy interesantes de parte tuya. Por tanto, Padre, atamos y paralizamos toda fuerza de maldad, todo espíritu contrario, todo mi movimiento ajeno al movimiento del Espíritu Santo, para que en este tiempo, Padre Celestial, haya un movimiento increíble de la voz de Dios, un movimiento extraordinario de la voz de Dios, un movimiento perfecto de la voz de Dios, porque en este movimiento perfecto de la voz de Dios, lo que ha de prevalecer, eterno Dios de la gloria, es tu voz, es tu enseñanza. Por tanto, callamos todas voces contrarias, todas voces perversas, macabras, y establecemos la presencia del Espíritu Santo, Padre Celestial, que será la que va a levantar, la que va a restituir, eterno Dios, los corazones, la que va, Padre Celestial, a llenar las vidas, eterno Dios, con tu verdad. Por tanto, los oídos, el espíritu de cada persona hoy se abre, eterno Dios, para entrar en el conocimiento perfecto, que es el conocimiento de tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos. Los bendigo a todos los que se vienen también conectando. Quiero recordarles que también que ya el próximo jueves está arrancando la escuela Jaquet Online, así que pueden entrar a Facebook ahí y escribir. Aquellos que se quieren inscribir en la escuela Jaquet Online pueden entrar, recuerden, en la página de la escuela Jaquet Online, ¿sí? Y van a recibir toda la información que necesitan para poder inscribirse. Recuerde que esto va a salir en un canal ya privado, donde no todo el público va a tener acceso, solamente aquellos que están inscriptos para la escuela, así que estamos con mucha expectativa de lo que Dios tiene realmente para hacer. Lamentablemente, por distintos tipos de circunstancias no vamos a poder hacerla presencial, pero sí la podemos largar realmente online. Así que quiero compartir con ustedes eso, y mañana también estaremos a las 10:30 de la mañana y a las 6 de la tarde compartiendo también con todos ustedes. Quiero compartir una palabra, continuar en parte con lo que de alguna manera estuve hablándole en el día de ayer, y espero que me puedan estar escuchando bien. En el día de ayer estuve enseñando con respecto a lo que es el matrimonio. En la enseñanza del matrimonio hablé un poco del origen del matrimonio, de cómo Dios forma al hombre, de cómo Dios forma a la mujer y cómo Dios posiciona realmente al hombre y a la mujer. Y la importancia también de entender que el matrimonio no tiene que ver con una decisión, ¿sí?, de un hombre o una mujer que de repente determinan casarse. Esa es una decisión de casamiento, pero un matrimonio necesita formación. Dios formó un matrimonio, Dios construyó en el hombre y en la mujer una esencia, lo formó para poder alcanzar justamente esa vida de matrimonio. Y es importante que usted pueda entender esto. ¿Y sabe por qué es importante que usted pueda entender esto? ¿Por qué es importante que pueda entender esto? Porque cuando nosotros hablamos del matrimonio, ¿sí? Cuando hablamos de matrimonio, comúnmente lo que nuestra sociedad está acostumbrada, es en parte lo que explicaba ayer, está acostumbrada más a un sistema más sodomita. Que es un sistema sodomita? Un sistema sodomita es un sistema que está relacionado más con las emociones, ¿sí? Y que de alguna manera lo que prevalece o lo que decide con quién me caso, con quién me unifico, con quién formo familia o con quién me relacione, es producto más de una emoción, ¿sí?, de un sentimiento, que de una formación. Y quiero decirle que Dios no lo hace de esa manera. Dios, al contrario, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea la parte varonil, Dios comienza a formar a la parte varonil, lo crea, luego le da formación, le da características, le da responsabilidades, que lo lleva justamente a una formación. Y dentro de esa formación que estaba estableciendo sobre el corazón y sobre la vida de Adán, va creando también a la mujer. Entonces
Entonces, en un momento determinado, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces ahí cuando lo que Dios está diciendo, ahora es el tiempo de dar a luz lo que yo ya desarrollé dentro de la persona de lo que es el hombre, que fue justamente a la mujer. Y entonces lo hace entrar en un sueño profundo, y en ese sueño profundo abre la costilla para sacar a la mujer, que es justamente varona, que es alguien que tenía la misma característica, alguien que complementaba, que podían unificarse. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Toma la parte varonil, toma la parte de la mujer, los unifica, y en esa unificación lo que Dios hace una sola carne, hace que ellos justamente sean una sola carne. Entonces, el sistema sodomita es todo lo contrario. El sistema sodomita no trabaja con el diseño de Dios. El sistema sodomita se trata de que vos decidís, y acorde a tus sentimientos, acorde a lo que vos crees, decidís con quién te casás, y te decidís con quién te relacionás, con quién vas a formar justamente una familia. En el sistema sodomita, no solamente porque hay gente que cree que en el sistema sodomita solamente tiene que ver con los homosexuales, tiene que ver con el lesbianismo, o tiene que ver con todo ese tipo de escrituras extrañas. El sistema sodomita es mucho más profundo que todo eso, porque el sistema sodomita lo que busca es, de alguna manera, es meter todo en la misma bolsa, en el mismo paquete. Si a vos te gustan los hombres, unite con los hombres. Si a vos te gustan las mujeres, unite con las mujeres. Si vos querés cambiar de esposa o de esposo, hacelo. Si vos querés hacer una cosa o la otra, podés justamente hacerlo. Eso es lo que el sistema sodomita enseña, y lo que hace es arruina el perfecto diseño justamente de parte del Señor. Eso es lo que realmente busca el sistema sodomita, que de alguna manera no se conecten las esencias correctas, las piezas correctas, para poder llevar a cabo el sistema de lo que Dios quiere. Usted tiene que saber una cosa muy extraordinaria, que Dios trabajó en toda una proyección con el hombre, que Dios dijo, hagamos al hombre, pero luego de que Dios hace al hombre, trabaja en su formación, y luego de que Dios forma al hombre, sí, hace entonces que el hombre entienda que ya está en el tiempo de dar a luz lo que de alguna manera ya desarrolló dentro de la persona del hombre, que fue justamente a la mujer. Y hay algo que usted tiene que saber en todo esto. Satanás ha buscado la manera de que este sistema de sodomitas, de alguna manera, no solamente se involucre dentro de la persona, o dentro de las iglesias, dentro de la familia, porque si él logra poder conectar ese tipo de cosas, él sabe que la gente no estará preparada para dar a luz lo que Dios tiene que dar. ¿Sabe cuántos matrimonios que no pueden dar a luz el propósito de lo que Dios tiene con ellos? ¿Cuántos matrimonios, y que de repente son matrimonios que quizás hasta conocieron al Señor en el camino, o se conocieron quizás dentro de las iglesias, pero luego de que se casan no pueden concretar nada para Dios, no pueden llevar a cabo la obra de lo que Dios tiene, o de repente algunos ni siquiera entienden para qué realmente les sirven al Señor? ¿Y saben por qué ocurre ese tipo de cosas? Justamente por este sistema sodomita, porque muchos se casaron acorde a un sentimiento, acorde a una emoción, acorde a un gusto que de repente tenían, y no acorde a un diseño de Dios. No recibieron la palabra, no recibieron el sí de Dios. Esta es la esposa que yo tengo para vos, este es el esposo que yo tengo realmente para vos, o no recibieron el tiempo de repente exacto cuando se tienen que realmente unificar. En muchos casos, muchas parejas simplemente están porque tienen hijos, muchas parejas simplemente están porque, bueno, metieron quizás la pata o una u otra cosa, pero lamentablemente eso los ha llevado a un sistema, justamente al sistema sodomita. Los sistemas sodomitas sí han entrado en todo lo que es el planeta Tierra. El planeta Tierra está inundado de este sistema, está infectado de este sistema. Por eso que vemos tantas degeneraciones sexuales, y por eso que vemos tantos fracasos matrimoniales, o vemos tanta crisis familiar, tanta crisis entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Justamente por causa del sistema con el cual han estado operando. Y lamentablemente incluso ha sido uno de los sistemas que de alguna manera ha estado involucrado hasta dentro de lo que es las iglesias. ¿Cuántos
matrimonios que nosotros sabemos que se han separado dentro de las iglesias? ¿Cuántos matrimonios que se puede decir, o personas que conocen la verdad, que terminan separados? Pero ¿cómo pueden terminar separados si realmente portan una verdad, portan a un Dios, portan un diseño? Eso habla, lamentablemente, de que esa relación estuvo más alineada a un sistema más sodomita que al sistema realmente correcto de parte del Señor. Y el sistema sodomita daña mucho lo que ha sido la familia, porque el sistema sodomita está para que se construya una familia equivocada o para que se unifiquen una familia justamente incorrecta. Cuando vamos a tanto a la parte hombre como a la parte mujer, sí, cuando Dios habla de hombre, Dios está hablando de un maestro, y cuando Dios habla de mujer, Dios está hablando de una maestra. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es unificar al hombre, unificar a la mujer, para que ambos sí se conecten y en esa conexión sean maestros para las próximas generaciones. El plan de Dios es que ellos funcionen como maestros, que puedan entonces desarrollar, funcionar, crear una generación sí enfocada en su propósito. Por eso que yo enseño que Dios nunca puso al lado del hombre, nunca puso una mujer, ni al lado de una mujer puso un hombre, sino que Dios los puso enfrente, los confrontó, maestro con maestra, los confrontó en enseñanza. Entonces dijeron, vamos a confrontarlos en enseñanza, porque cuando hay una enseñanza correcta, ellos van a entender, y en esa enseñanza correcta lo que va a ocurrir es que ellos se van a ensamblar y van a poder procrear las siguientes generaciones. Eso ha sido justamente el plan de parte del Señor. Ahora, ¿por qué hay muchos matrimonios que de repente fracasan? ¿Por qué hay muchas familias que de repente han sido quebradas? Hay muchos matrimonios que fracasan porque lamentablemente no se han complementado con la persona realmente correcta. Fíjese esto, usted puede encontrarse, sí, quizás con su esposo, y su esposo me dice que él también es cristiano, o su esposa dice que realmente es cristiano, o dos personas que de repente pueden decir que realmente son cristianos, pero lamentablemente el hecho de que sean cristianos no significa nada o no representa nada. Porque todo hombre viene de una escuela, todo hombre viene de una familia, todo hombre tuvo un padre que lo ha instruido, una madre que lo ha instruido, que lo ha formado. Todo hombre y toda mujer han tenido padres que lo han formado. En muchas de esas formaciones que han tenido han sido formaciones incorrectas, han sido formaciones equivocadas. Entonces, cuando un hombre y una mujer se casan, lo que unifican son dos colegios, son dos escuelas que se unifican. A veces son dos escuelas con dos enseñanzas equivocadas, con dos enseñanzas incorrectas, con dos enseñanzas distintas, con dos creencias distintas, con dos culturas realmente diferentes. Fíjese esto, que una de las cosas que realmente Dios no le permitía a Israel era que se unificaran con otras naciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a las escrituras, sí, cuando nosotros vamos a las escrituras, es importante entender lo siguiente, que cuando hablamos de familia, que la misma palabra que se utiliza para familia es la misma palabra en el hebreo que se utiliza justamente para naciones. O sea, Dios entiende esto, que un maestro, una maestra, que un hombre y una mujer, cuando se unifican, lo que van a formar de ese colegio son naciones. Es una nación que va a creer, que va a desarrollarse, que va a vivificar, que va a manifestar aquí en la tierra una cultura determinada. Esa cultura determinada que ellos van a establecer será la que va a regir de repente a estas generaciones. Entonces, en el hebreo se trata de construir naciones. Cuando un hombre y una mujer se unifican, de repente lo que no entienden es que son dos naciones que de repente se están conectando, dos escuelas diferentes, dos culturas justamente diferentes. Y Dios no quería que el pueblo de Israel se contaminaran con otras naciones, porque entonces sabría que lo que iba a ocurrir es que iban a degenerar a las siguientes generaciones. La Escritura dice cosas muy interesantes y quiero compartírselas. Una de las cosas que la Escritura dice es con respecto a que no nos unamos justamente con yugo desigual. Y es importante que nosotros podamos entender. Dice 2 Corintios 6:14, dice así:
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En otra versión dice, no pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose en una yunta con los incrédulos, pues ¿cómo podrán ser socios la justicia y la anarquía? ¿Qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? Fíjense qué interesante lo que justamente está diciéndonos las Escrituras. No te unas. Y otro dice, no pongas yugo desigual sobre tu vida misma. O sea, ¿sabe lo que nosotros tenemos que entender? Cuando nosotros hablamos justamente de yugo, mire, fíjese esto. En primer lugar, un yugo, ¿sí? Un yugo es como un trozo de madera que se le pone a los bueyes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ambos puedan de alguna manera caminar en dirección correcta y en la misma dirección. Entonces, ese yugo lo que permite es que ninguno de los bueyes se vaya para otra dirección. O sea, si uno se desvía, se tiene que desviar con el otro. O sea, el buey lo que hace, el yugo lo que hace, le permite caminar justamente a esos bueyes con el mismo, en el mismo sentido. No se pueden justamente separar. Ahora, una de las cosas que yo quiero también enseñarles en esto es que cuando hablamos de yugo o cuando hablamos de yugo en el hebreo, yugo tiene un significado mucho más importante. ¿Por qué tiene un significado mucho más importante? Porque yugo en el hebreo no es ese trozo de madera. Yugo en el hebreo son enseñanzas. Entonces cuando Dios le está diciendo, cuando Pablo está diciendo, no te unas a un yugo desigual, Pablo está diciendo, no te unas a alguien que tiene otras enseñanzas. ¿Por qué? Porque si vos te unís a alguien que tiene otras enseñanzas, entonces lamentablemente esa escuela que se está formando generacionalmente va a vivir un conflicto, va a vivir un quiebre y va a vivir justamente un desvío. Entonces cuando Dios le dice al pueblo que no quiere que se unifiquen con otras naciones, lo que Dios le está diciendo, no quiero que ustedes se conecten o pongan un yugo sobre sus vidas juntamente con otras naciones, porque entonces se van a desviar, van a cambiar justamente su camino. Lo que yo quiero, Dios dice, lo que yo quiero es que ustedes puedan caminar en la misma dirección y en el mismo sentido. Entonces yugo en el hebreo tiene que ver con enseñanza, está relacionado justamente con la enseñanza. Jesús dice algo muy importante y que quiero compartírselo. Dice Jesús lo siguiente, fíjese lo que dice Jesús lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjese lo que Jesús dice. Jesús dice, nos invita a llevar su yugo. ¿Sí? ¿Por qué nos invita a llevar su yugo? Y dice justamente porque dice que hallaréis descanso en vuestra alma y otras cosas que nos enseña. Dice que su yugo es ligero y su carga también es fácil de poder llevarla. Ahora, ¿qué es lo que Jesús dice? Jesús dice, ustedes lo que tienen que llevar son mis enseñanzas. Si ustedes llevan mis enseñanzas y aprenden de mí, porque eso es lo que Jesús está diciendo, ustedes tienen que aprender de mí. Mi yugo tiene que ver con aprendizaje, con que ustedes aprendan de mi reino, con que ustedes aprendan de mí. Si ustedes pueden aprender de mí, ustedes se van a encontrar con que soy manso y que soy humilde de corazón, y van a encontrarse con que habrá descanso para sus almas. ¿Cuántos de ustedes que quizás hoy no tienen descanso? ¿Por qué? Porque la crisis que se vive en el mundo entero está trayendo nostalgia, está trayendo desesperación, está trayendo que la gente de repente no sepa qué tiene que hacer o a dónde de repente ir, porque se encuentra con un tumulto de cosas. ¿Y eso sabe qué es producto de qué? Producto de que no están funcionando en las enseñanzas correctas. Jesús está diciendo lo siguiente. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? Ustedes necesitan hoy entender lo siguiente. ¿Qué es lo que necesitan entender? Ustedes necesitan entender que tienen que poner mi yugo sobre ustedes. O sea, Él les está diciendo, ustedes necesitan aplicar mis enseñanzas. Ustedes necesitan comenzar a vivir mis enseñanzas.
¿Por qué necesitan comenzar a vivir mis enseñanzas? Porque si ustedes viven mis enseñanzas, ustedes se van a encontrar que mis enseñanzas tienen todo el contenido correcto para darle paz a su alma. Hay cuántas almas que hoy no tienen paz, cuántas almas que están preocupadas, cuántas almas que están desesperadas, que se están enfermando. Mire, una de las cosas que hace la preocupación enferma. La preocupación es una puerta a la enfermedad. Hay enfermedades, sí, que son conocidas en la ciencia como las enfermedades psicosomáticas. Son enfermedades que se inician en la mente. Bueno, la preocupación es una puerta para comenzar a activar las enfermedades psicosomáticas. ¿Qué es lo que hacen las enfermedades psicosomáticas? Comienzan a activar tanta preocupación, tanta nostalgia, tanto dolor, que en algún momento determinado la persona, sin sentir físicamente la enfermedad, ya comienza a sentirla. Pero es cuestión de tiempo para que se naturalice. Entonces la persona está viviendo un estado de preocupación, está viviendo un estado de desgano, está viviendo un estado de malestar, está viviendo un estado de enfermedad, producto a la desesperación, que fue un portal o una puerta abierta para que las enfermedades psicosomáticas puedan realmente operar. Pero Jesús dice, mi yugo, sí, dice, lleven mi yugo y aprendan de mí. O sea, mi yugo está alineada a las enseñanzas de Jesús. Eso tiene que ver con Jesús. Dice, ustedes tienen que entender que mi yugo tiene que ver con enseñanza. Mi yugo no tiene que ver con carga. Dice, fíjese lo que termina diciendo. Porque mi yugo es fácil. Sí, el yugo de Jesús es fácil de poder entender. ¿Sabe lo que significa fácil? Fácil significa es algo que no cuesta, que tiene todas las probabilidades de que te vaya bien. Jesús les está diciendo, mi yugo es fácil, tiene todas las probabilidades de que realmente le vaya bien. Eso es lo que realmente dice justamente el yugo. Tiene todas las probabilidades de que realmente te vaya bien. Las enseñanzas de Jesús tienen todas las probabilidades para que justamente te vayan bien. La otra cosa que dice es justamente que es ligero. ¿Sabe lo que significa ligero? Algo rápido, algo de poco peso. ¿Sabe lo que quiero decirte? Que cuando nosotros tenemos el yugo de Jesús, hay cumplimiento de la palabra que serán rápidos, que serán justamente ligeros. Hay cumplimiento de la palabra que tiene corto tiempo para que nosotros justamente lo alcancemos. Dios quiere que aprendamos de Él. Cuando nosotros aprendemos de Él, nos vamos a encontrar que cuando yo activo las enseñanzas de Jesús, me voy a encontrar ¿con qué cosa? Me voy a encontrar que Dios mismo ya ha preparado todo para que esa palabra que Él me está enseñando tenga cumplimiento. La gente quiere a Jesús, pero la gente quiere la respuesta del Señor sin aprender del Señor. Y Dios dice, miren, si ustedes aprenden de mí, se van a dar cuenta que no van a necesitar tanta invocación hacia mí para pedirme cosas, sino lo que van a necesitar es justamente aprender cosas para que cuando vayan a orar sea para agradecer y no para pedir. ¿Sabe por qué la mayoría de las oraciones son para pedir? Por falta de aprendizaje. Cuando no hay aprendizaje no sabemos cómo hacer, pero cuando hay aprendizaje sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo tenemos que operar, y entonces cuando yo voy a orar voy a agradecerle a Dios porque Él me enseñó algo que a mí me permite ser justamente bendecido. Entonces eso es importante que nosotros podamos justamente entender. El Señor entonces no quiere que te unas con un yugo desigual. Una de las cosas que tenemos que entender es lo siguiente, ¿sí? No es lo siguiente. Quiero compartirles también esto de parte del Señor, porque lamentablemente hay muchos matrimonios que se aman pero que no se llevan bien. Hay muchos matrimonios que realmente tienen un sentimiento muy profundo el uno por el otro, pero realmente se llevan pésimo, o se tienen celo, o realmente se hablan mal, se responden mal, se enojan por cualquier cosa, se la pasan un día bien y 4 días peleados, y así sucesivamente. ¿Y sabe por qué ocurre ese tipo de cosas? Ese tipo de cosas ocurre justamente porque a veces fueron relacionados por una relación sodomita. Vuelvo a repetir lo que le hablaba un momento, el sistema sodomita, que está alineado a un sentimiento, a una emoción y no a una formación.
Y Dios para formar matrimonio lo que da es formación. Entonces hay gente que está casada pero todavía no logra convertirse en un matrimonio porque no tiene formación. Hay demasiada gente casada pero poco formados. Entonces hay demasiada gente casada pero no han llegado todavía a la formación de un matrimonio. ¿Y cómo te vas a dar cuenta cuando llegaste a la formación de un matrimonio? Cuando lograste ser justamente una sola carne. Funcionan en un mismo pensamiento, funcionan en una misma línea, funcionan en una misma característica. Qué interesante es que nosotros podamos hoy entender la importancia de qué, la importancia de saber que Dios no quiere que funcionemos en sistema sodomita. Ahora, yo no te estoy diciendo que tenés que separarte, yo no te estoy diciendo que bueno, es ahora ya que me casé, me voy a justamente a separar, es la palabra que estaba esperando para irme de mi casa, separarme de esta mujer. No, yo no te estoy diciendo nada de ese tipo de cosas. Lo que yo te estoy diciendo es que necesitas entrar a la formación del Señor. Necesitas entrar justamente a la formación, a que alguien te enseñe. Alguien debe enseñarte cómo ser un esposo, cómo ser una esposa. Necesitamos entrar justamente en esta formación del Señor. Ahora, pero más allá de todo ese tipo de cosas, lo primero que ustedes tienen que solucionar, porque hay gente que me dice, mira, apóstol, tengo problemas matrimoniales, estoy así, tengo un conflicto, de repente me enojo cada 2 por 3 con mi esposa, con mi esposo, y pasamos un montón de dificultades y ya no sé qué hacer, porque esto lamentablemente solamente nos está trayendo cada vez más problemas. Yo quiero decirte, y que esto es importante también para aquellos que todavía no se han casado, ¿sí? Lo primero que ustedes tienen que antes de pensar en casarse es solucionar su vida. Sí, todos tenemos que solucionar de repente lo que nos está perturbando. ¿Estás realmente listo para casarte? ¿Estás realmente listo para convertirte en un esposo o en una esposa? ¿O estabas listo para ser un esposo? ¿Estabas lista para ser una esposa? ¿Estabas listo para ser padre? ¿Estabas lista para ser madre? Quizás muchos no estaban listos para ser padre y no estaban listos para ser esposo, madre o esposa. Quizás hay muchos que no estaban listos. Y quiero decirle que de repente no se está listo por falta de formación o porque hubo una mala formación. Lamentablemente no todos los padres enseñan a los hijos con respecto a lo que será ser un esposo, a lo que será ser una esposa, a lo que será ser un padre o una madre. Ahora, y hay mucha gente que necesita solucionar cosas dentro de su vida. Cuando no solucionas lo que está dentro de tu vida, vas a tener una dificultad realmente increíble. Hay matrimonios o gente casada que lleva tantos años conviviendo con los mismos problemas, conviviendo con las mismas dificultades. Por ejemplo, una persona que tiene un vicio, un caso así, el alcoholismo es producto de algo. Una persona no es que salió a tomar y se quiso, no, esa persona tiene un conflicto que la ha conducido siempre a la misma circunstancia. El alcoholismo es quizás es el medio que muchos utilizan para desahogarse y de alguna manera quizás para hundirse más en la depresión o para rendirse o mostrar su método de rendirse, como tantos otros tipos de cosas. Por ejemplo, saquemos un poco el vicio. Por ejemplo, otra de las cosas que nosotros tenemos que saber, una persona que tiene mal carácter y que de repente te das cuenta que termina gritando, insultando, pateando o siendo violento con las cosas o siendo violento de palabras, esa persona llegó a un punto donde está buscando la forma de explotar, entonces de decir, estoy tan ahogado que necesito decir, que necesito gritar. Es como un volcán que de repente explota en sí mismo, y cuando explota en sí mismo larga lava para todos lados, y entonces hay muchas cosas que terminan siendo perjudicadas. Bueno, lamentablemente esas personas necesitan solucionar su parte interior, necesitan solucionar lo que está dentro de su vida. Cuando vos no solucionás lo que está dentro de tu vida, lamentablemente estás fraccionado, estás quebrado, estás dañado, no estás capacitado para ser un esposo, para ser una esposa, no estás capacitado para ser un padre o ser una madre. Lo que necesitas entonces es reeducarte, es formarte, es liberarte, es cambiar ciertos conceptos de tu vida, es cambiar ciertos hábitos de tu vida, es tratar es conectarte con algún ministro, con algún lugar donde realmente puedan tratar ciertas áreas de tu vida. Pero en caso de que hoy, por causa de quizás de la cuarentena y de los encierros, que no podés conectarte, lo primero que vos tenés que hacer es sincerarte con vos mismo, sincerarte con tu esposo, sincerarte con tu esposa, decirle, me pasa esto,
esto, no puedo controlarlo por esto. Cuando yo era, no sé, era chico, también era así, y de repente me molestaba que me dijeran esto, me molestaba que me pasaba esto y esto. Cuando vos justamente te desahogás, cuando vos abrís tu corazón, cuando vos exponés tu corazón a tu esposo, a tu esposa, o a quien realmente sea, quizás que esté con el ministro, quien sea, entonces lo que vos estás exponiendo es tu vida a que de alguna manera se abra y que toda esa pus, esa infección que está dentro tuyo justamente salga. Y entonces juntos pueden orar, juntos pueden pedirle, Espíritu Santo, sananos, sacanos el dolor, sacanos la aflicción, sacame la agonía, sacame la tristeza, sacame la penuria que de alguna manera no me permite ser el esposo, no me permite ser la esposa, el padre o la madre que de alguna manera desearía poder ser. Eso es uno de los principales pasos que de alguna manera uno tiene que hacer, es arrepentirse, pedir perdón por lo que está haciendo, pedir perdón por la forma de cómo realmente está tratando, pedir perdón por las reacciones que está teniendo hacia ese ser querido, pedir perdón por la reacción que está teniendo hacia esa mamá, ese papá o hacia ese ser querido. Eso es importante, una de las cosas que nosotros tenemos que cortar. Lo otro que tenemos que hacer es comenzar a cambiar los hábitos. El cambio de hábitos es importante. El cambio de hábitos es importante. Por ejemplo, ya si sé que cualquier cosa me ofende, antes me ofendía, ahora es cambiarlo, pensarlo, ahora es meditarlo, ahora es ceder un poco, ahora es vivirlo quizás juntamente con la persona para poder entender lo que Dios de alguna manera quiere hacer. Entonces, eso es importante. Eso es importante porque nadie reacciona mal si no aprendió a reaccionar mal. Nadie hace algo malo si no aprendió a que alguien le enseñe justamente a hacer algo malo. Entonces, esas son herramientas importantes para una persona que no está bien en su matrimonio y que de alguna manera está ocasionando conflicto. Esos pasos son importantes que lo pueda llevar a cabo. Entonces, volvemos al asunto. El asunto tiene que ver con yugo. ¿Qué es yugo? Yugo tiene que ver con enseñanza. Jesús dijo, ustedes aprendan de mí, de mis enseñanzas, aprendan de mí. Yugo en hebreo es enseñanza. Aprendan de mis enseñanzas. Yo soy humilde, yo soy manso de corazón. Y como soy humilde y manso de corazón, ustedes se van a dar cuenta que todo lo que les estoy dando es fácil para que ustedes puedan terminar justamente de aprenderlo. Hay otro tipo de yugos que quiero realmente compartirle y tiene que ver justamente con el yugo de la esclavitud. ¿Qué es el yugo de la esclavitud? El yugo de la esclavitud es justamente donde yo estoy atrapado, ¿sí? En donde yo realmente estoy atrapado. Hay gente que está atrapado, ¿sí? Hay gente que está atrapado, ¿sí? En ciertas circunstancias, en ciertas áreas de su vida, en ciertas cosas que no ha superado, en ciertas áreas que de alguna manera no termina de complementar o de cambiar dentro de su vida. Entonces ese tipo de cosas que todavía faltan superar y que cada cierto tiempo te lo recuerda, ese tipo de cosas lo que realmente está haciendo es mantenerte esclavo en esa área, mantenerte atado en esa área. El otro yugo que yo quiero compartir es justamente el yugo desigual. Sí, el yugo desigual tiene que ver, no te unas con alguien que tiene otra enseñanza. Eso es así de sencillo. Cuando Dios te está diciendo, no te unas a alguien, a un yugo desigual, a veces un yugo desigual lo podés encontrar hasta dentro de la iglesia. Sí, dentro de la iglesia vos podés encontrarte con alguien, sí, que no comparte las mismas ideas. Dentro de la iglesia vos podés encontrarte con alguien que realmente no cree lo mismo que vos crees. O dentro de la iglesia vos podés encontrarte, quizás, mira, vos quizás hoy tenés un llamado, no sé, un llamado un llamado como evangelista. Dios te dio una palabra de evangelismo y vos te encontrás, sí, que la persona que a vos tanto te gusta, sí, resulta que esa persona, sí, se congrega, ama a Dios, pero esa persona con evangelismo no tiene nada. Es más, no quiere saber nada, no le gusta evangelizar. Ella prefiere estar quizás ir a la iglesia, escuchar, y de repente prefiere quizás estar en la puerta u otra cosa. Y Dios te dice, no te unas con un yugo desigual. ¿Por qué? Porque vos te vas a encontrar que por unirte con ese yugo desigual hay un propósito que no se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque te estás conectando con la pieza realmente incorrecta. Entonces Dios te dice, no te unas con un yugo desigual. Tenemos que aprender a entender
que no podemos relacionarnos o formar pareja, formar familias, formar matrimonios acorde al sistema sodomita. El sistema sodomita es un sistema emocional, pero el sistema de Dios es un sistema de enseñanza, de formación. Dios te forma, y así como Dios te forma, Dios va desarrollando lo que tiene con tu vida. En el momento exacto, Dios te va a colocar la persona que también es parte justamente de tu vida. Hoy en día la gente no busca eso. Hoy en día la gente busca modelos. Yo siempre digo que hay algunos que andan buscando Barbie, sí, o Ken, eso, y andan buscando los modelos los más lindos, y lamentablemente Satanás anda vestido a veces hasta de ángel de luz. Entonces de repente uno dice, ay, este es el ángel que Dios me mandó, pero resulta que cuando se saca el disfraz resulta que está más para el otro lado, que va para el lado de abajo que para el lado de arriba. Entonces Satanás ha usado el sistema sodomita para que las personas, para que hombres, mujeres que tienen un propósito de parte de Dios no lo puedan desarrollar. Mire esto, Dios jamás le habló a Adán desde que se extendiera para la tierra, que tomara posesión de la tierra hasta que no estuvo Eva presente, hasta que Eva no fue dado a luz. ¿Sabe lo que yo quiero decirle? Que hay cosas que se van a limitar mientras no se termine de completar con la persona justamente correcta. Hay gente que no se va a complementar, hay gente que mientras no venga la porción correcta, no poder justamente unificarte. El hecho de que estés solo, yo sé que hay gente que dice, ay, pero a mí el tren se me está yendo, a mí el tren se me está yendo, el avión se me está yendo, prefiero que se te vaya el tren, pero que no se te vaya el propósito. No estás aquí para alcanzar un tren, estás aquí justamente por un propósito. No viniste a la tierra justamente porque Dios había creado un hombre para casarte, una mujer para casarte. Dios te envió a la tierra porque Dios tiene un propósito en la eternidad. En la eternidad Dios te formó, en la eternidad Dios te hizo, en la eternidad Dios te creó, en la eternidad Dios puso y desarrolló un plan perfecto, ejecutó un plan perfecto, terminó un plan perfecto y dijo, ahora lo voy a materializar. Y cuando Dios dijo lo voy a materializar, entonces te envió a la tierra. Sí, no pensando en que le faltó alguna pieza, completando la pieza. Si vos tenés que casarte, te vas a casar. Si vos no tenés que casarte, no te vas a casar. No te preocupes por eso. Lo que tenés que preocuparte es para que hoy Dios complete su plan en tu vida, para que Dios concrete su plan en tu vida, para que Dios ejecute su plan sobre tu vida. Así que no mires a cualquier lado. Mira en el lugar correcto. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Sí, entonces no te unas con yugo justamente desigual, porque no tiene comunión la luz con las tinieblas. ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa que van a vivir una crisis matrimonial siempre. Mire, hay tanta gente en matrimonios que buscan la forma de poder llevarse bien, que están tratando de poder llevarse bien. Ay, que por los hijos, ay, que por esto, por lo otro, pero no hay de repente manera de concretar ciertas cosas. ¿Sabe por qué? Porque son yugos desiguales. Son yugos desiguales que están casados y ahí están tratando de entender, ahí están tratando de crecer, ahí están tratando de hacer cosas. Son yugos desiguales. Los yugos desiguales no frenan propósitos. Los yugos desiguales no ejecutan propósitos de Dios. Los yugos desiguales simplemente viven en la tierra pero no cumplen propósito. Hay gente que está viviendo en la tierra pero no está cumpliendo un propósito. Y no te digo que te vas a ir al infierno, no te estoy diciendo que te vas a morir sin el Señor, no te estoy diciendo que te van a caer plagas. Lo que te estoy diciendo es que no podrás cumplir el propósito. Lo que te estoy diciendo es que no podrás avanzar justamente con un propósito. Mire, necesitamos siempre estar conectados con Dios. Necesitamos entender que Dios tiene justamente un propósito. Ahora, entonces no te unas con yugo desigual. El otro yugo que es importante que podamos entender, ¿sí? Tiene que ver con un yugo de autoridad opresora. Fíjese qué interesante es esto, y quiero leerle este versículo. Dice: tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Eso está en Primera de Reyes 12:4.
Mire qué interesante, una familia va a ver al rey y le dice, tu padre puso un yugo pesado sobre nosotros. Él dice, aliviánanos esto y entonces nosotros podremos servirte. ¿Sabe lo que eso significa? Lo que eso significa es que hubo una familia que estaba cargando la culpa, el pecado, la falta de los ancestros, de un padre ancestral que lamentablemente puso una carga, puso un peso, puso un yugo, puso una mala enseñanza que condujo a una familia, sí, a vivir en un estado de esclavitud. ¿Sabe? Hay muchas enseñanzas que han metido a familias a esclavitud. Hay mucho pecado, muchas malas ideas, muchos malos conceptos que han metido justamente a familias a esclavitud. Gente que de repente está repitiendo los mismos desastres, gente que de repente está repitiendo las mismas nostalgias, gente que de repente está viviendo en las mismas dificultades. ¿Por qué? Porque lamentablemente un ancestro o un padre sí le dio un yugo de esclavitud, un yugo que ha sido difícil para ellos poder soportar. Entonces, ¿qué es lo que ellos les estaban pidiendo? Por favor, aliviánanos. Y qué importante de que vos puedas romper hoy con lo que quizás tus ancestros te han enseñado. Quizás tenés enseñanzas ancestrales equivocadas. Quizás tenés enseñanzas que tu padre de repente te ha metido y que son incorrectas. Quizás tenés de repente enseñanzas justamente que hoy te tienen atado y que hoy te tienen mal y que hoy te tienen deprimido y que hoy te tienen justamente cautivo. Hoy necesitas romper con ese tipo de enseñanza, liberarte de ese tipo de enseñanza. Fíjese la otra es el yugo de los pecados propios. Fíjese lo que nosotros tenemos que entender. Sí, dice, fíjese lo que dice, atado ha sido el yugo de mis transgresiones, por su mano han sido entrelazadas, han caído sobre mi cuello. Él ha hecho que me falte la fuerza, Adonai me ha entregado en manos contra los cuales no puedo resistir. Lamentaciones 1:4. El pecado, el yugo de las transgresiones. Mire, todo pecado significa errar al blanco. Cada vez que uno le erra al blanco es porque tuvo una mala enseñanza. Cada vez que uno le erra al blanco o cada vez que uno peca es porque cambió una enseñanza, cambió una verdad de Dios por una mentira del diablo. Cada vez que vos cambiás una verdad de Dios por una mentira del diablo, ¿sabe lo que haces? Terminás justamente con un yugo, terminás estando atado, terminás con una carga. Fíjese esto. Lo que ocurrió, vayamos en el inicio, Adán y Eva, ellos tenían una enseñanza de parte del Señor, la cambiaron por una enseñanza de la serpiente. Cuando la cambian por una enseñanza de la serpiente, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que inmediatamente ellos se encontraron que estaban desnudos, inmediatamente se encontraron tratando de poder aparentar ese tipo de cosas de lo que estaban viviendo, vistiéndose con vestimentas muy personales, ¿sí? muy de hecho. Hay mucha gente así que tiene la apariencia, que está aparentando algo que no es, que está viviendo algo que no es, que está ejecutando algo que no es, que está desarrollando algo que realmente no es. Necesitamos romper con esa apariencia. Necesitamos entender que una persona como la que hacía el Señor, las había puesto desnudo porque eran transparentes. Sin embargo, ellos de alguna manera quizás se reían con sus vestimentas, la pasaban tan lindo, pero ¿saben qué es lo que ocurrió? La apariencia puede ser muy sutil para afuera, pero por dentro te va comiendo, por dentro te va matando. Y cuando quisieron acordar, ellos perdieron su hogar. Hay gente que está perdiendo su hogar por el pecado. Hay gente que ha perdido su hogar por el pecado. Hay gente que está destruyendo su familia por el pecado, por errar al blanco, por insistir en lo que no tiene que insistir, por no corregirse, por cambiar una verdad por una mentira. Necesitamos hoy romper con ese yugo de pecado, volver a entender que la verdad es darle al blanco. Dios quiere que le des al blanco. Dios nos hizo una generación que tiene la capacidad para darle al blanco. Entonces tenemos que romper con el yugo del pecado. El pecado es pecado. No lo quieras decir que pronto el Señor nos va a cambiar, que pronto el Señor me va a corregir, que pronto el Señor va a convencerlo de pecado a él para que se case conmigo, o va a convencerla de pecado a ella para que se case conmigo. Dios
Dios no va a hacer eso. ¿Por qué Dios no va a hacer eso? Porque vos portabas una verdad. Vos sabías que no tenías que unirte. Vos sabías que no tenías que enlazarte con esa persona. Vos sabías que no tenías que hacer eso. Entonces, lo que vos tenés que entender es que Dios no va a intervenir en esa situación, sino que las consecuencias de tu pecado serán las que vas a tener que de alguna manera vivir hasta que te arrepientas y entonces rompas de alguna manera con esto, hasta que de alguna manera te corrijas, hasta que de alguna manera justamente te orientes en el plan realmente correcto. Esto no se trata de que me fue mal con él o me fue mal con ella y voy a cambiar de pareja cada rato. Hay demasiada gente cambiando de pareja cada rato. Hay demasiada gente que se divorcia, que se casa, que se divorcia y que se casa. Es producto de sus malos hábitos, es producto de sus malas enseñanzas, es producto del mal sistema que están metiendo en su vida. Pero vos tenés que entender que cuando Dios habla claro. Si Dios te dice no te unas con yugo desigual, es porque Dios quiere que no le erres al blanco. Si Dios te dice que esto es pecado, es porque Dios no quiere que le erres al blanco. O sea, Dios te dio todas las herramientas correctas, nos dio todas las herramientas correctas para que nosotros no le erremos al blanco. O sea, una persona que le erra al blanco conociendo una verdad, esa persona está pecando intencionalmente. Esa persona está entrando en una etapa de esclavitud. Esa persona, quiero decirle, que va a tener hijos y lo va a tener en esclavitud. En el mundo espiritual hay personas que están encarceladas, que están sitiadas en un ámbito de prisiones, de cárceles. Y en ese ámbito de prisiones y de cárceles, ahí va a estar metido con ese esposo, ahí va a estar metida con esa esposa, ahí van a nacer sus hijos, ahí van a nacer sus nietos, ahí va a establecerse su nación, ahí va a establecerse sus generaciones, repitiendo los mismos pecados, repitiendo la misma desgracia, viviendo las consecuencias de su pecado, viviendo las consecuencias de sus malas decisiones, porque el pecado de repente es una mala decisión. Yo digo que quizás nadie más ha pecado. Una cosa es pecado y darte cuenta y corregirte, y otra cosa es insistir. O sea, no pretendas que Dios de alguna manera quiera corregir algo que ha sido tu decisión. Dios respeta tu decisión, no la comparte, pero acorde a tu decisión son las consecuencias que vivimos. La otra cosa que nosotros tenemos que tener cuidado son los yugos de Egipto. ¿Sí? ¿Cuáles son los yugos de Egipto? Los yugos de Egipto son los yugos de la mundanidad. Sí, dice, fíjese lo que dice. Dice, el día se oscurece cuando yo quiebre allí los yugos de Egipto y cesaré en ella la soberbia de su poderío, una nube de la cubrirá y sus hijas irán al cautiverio. Fíjese el yugo de Egipto. ¿Sabe lo que tiene que ver con el yugo de Egipto? El yugo de Egipto tiene que ver con haber desarrollado una vida desviada o desacorde a la línea de Dios. Hay mucha gente que habla de la moda, del modernismo y un montón de cosas, y que lamentablemente están cambiando sus hábitos. Sus hábitos correctos los han cambiado por hábitos incorrectos. Hay un sistema de mundanidad. Fíjese esto, que por ejemplo de repente hay gente que cree, dice, apóstol, tendríamos que cambiar un poco quizás todo ese tipo de gente para que la gente pueda llegar. Nosotros tenemos que ser luz, y con eso que tenemos que ser luz tenemos que tratar de adaptarnos para que la gente pueda también acercarse y ser parte de todo ese tipo de cosas. Quiero decirte que Dios no me llamó a ese tipo de cosas. Dios me llamó a ser diferente. Dios me llamó a resplandecer en medio de la justicia. Y si en medio de todas estas circunstancias Dios nos llamó a resplandecer, quiero decirte que Dios quiere de alguna manera que haya algo diferente. Dios no quiere asociarse con la mundanidad. Dios no quiere asociarse con aquello que está determinado a vivir una vida errónea. Lo que Dios quiere es que haya una diferencia, para que cuando el egipcio o el mundano o aquel que está errado se dé cuenta de su mal camino, tenga una nueva esperanza, tenga la esperanza correcta. Ahora, ¿qué esperanza correcta le podemos llegar a dar si la verdad es que no sabemos de qué lado estamos? ¿Qué esperanza correcta le podemos llegar a dar si la verdad es que no hemos determinado el camino que vamos a seguir? Hay gente que está con un pie en el Señor y con otro pie en el diablo. Eso se llama tibieza. Esa gente que produce tibieza, esa persona es la que descompone el estómago de Dios. ¿Sabe lo que dice Dios? Te vomitaré de mi boca. Sí, lamentablemente dice, te vomitaré de mi boca. Entonces esos son los yugos que nosotros tenemos que
que entender es que tenemos que decidir. Lo otro que tenemos que entender es que sí, es importante el yugo de la religión o de las tradiciones de hombres, ¿sí? Qué importante es justamente eso, ¿sí? Romper con esas tradiciones que de alguna manera, ¿sí? Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Jehová poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ese era el yugo de la religión. Está en Hechos 15:10, era el yugo de la religión o de la doctrina de hombre. Hermano, hermana, qué importante que nosotros podamos romper con ese tipo de yugo, con el yugo de la religiosidad, con el yugo de las doctrinas justamente de hombre. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del yugo de la doctrina de hombre, y de repente cada vez que enfocamos eso, o enfocamos del yugo de la religiosidad, lo enfocamos quizás a los pentecostales con las vestimentas que de repente tienen. No, hey, quiero decirte que no solamente se trata de eso, que hay otro tipo quizás de yugo de religioso que nosotros de repente tenemos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando te ofendes porque entró un hermano y no te saludó. Cuando, por ejemplo, te ofendes porque un hermano de repente que se opuso una cara que lamentablemente que parecía que te estaba hiriendo. Te ofendes porque de repente el pastor no te llamó en los momentos difíciles. Te ofendes porque en los momentos complicados nadie quizás estuvo a tu lado. Quiero decirte que eso se llama religiosidad. Quiero decirte que eso se llaman ideas de hombre. Quiero decirte que hay un montón de cosas que de repente tenés que de repente romper y tenés que de repente quebrantar, ¿sí? Porque si realmente lo que define que te congregues o que no te congregues va a depender del resto de la gente, lamentablemente entonces estás equivocado. Y estás equivocado, tenés un yugo de equivocación. Entonces, ese tipo de yugos son importantes que nosotros podamos definirla y podamos entender, porque esos tipos de yugo nos van a permitir entender no solamente la condición donde nosotros estamos, sino también la condición donde la persona quizás con la que te casaste, o con la persona que quizás pretendés casarte, o quizás algún día pretendés casarte, y poder entonces elegir bien. Entonces lo primero que tienes que hacer es examinarte, repararte, dejar que Dios te termine de formar. Sí, y luego de que Dios te termine de formar, entonces sabrás que Dios dentro tuyo ya está formando a la mujer que realmente a la mujer con la cual te vas a casar. Ahora, y si vos sos una mujer, tenés que entender entonces que Dios te está formando ya dentro del interior de un hombre, y que en algún momento determinado Dios te va a conectar, va a hacer que nazca, te vas a reencontrar con ese hombre, sí, de la cual van a poder funcionar en el propósito realmente correcto. Qué importante que nosotros podamos entender. Entonces, eso es el asunto de los yugos, es muy importante. ¿Por qué el asunto de los yugos es importante? Porque el asunto de los yugos tiene que ver justamente con enseñanza, ¿sí? Entonces, un yugo no es una carga. Jesús en ningún momento dijo que un yugo era una carga. Jesús dijo justamente que su yugo era ligero, porque un yugo no era una carga. Un yugo justamente es una bendición. Yo he escuchado a gente que dice, ay, Señor, oh apóstol, mire, el esposo que Dios me dio, la esposa que Dios me dio, es el yugo que Dios me dio. No, el esposo que Dios te dio, la esposa que Dios te dio, no es tu yugo. El yugo que vos tenés es la enseñanza que vos tenés. O sea, lo que vos estás viviendo es el resultado de la enseñanza que vos tenés. Es el peso de la enseñanza justamente que vos tenés. O sea, tu yugo, sí, tu yugo no es tu esposa ni es tu esposo, ¿sí? Un yugo es pesado. ¿Sabe cuándo un yugo realmente es pesado? Un yugo es pesado cuando no es el yugo correcto, cuando no es la enseñanza correcta. Un yugo es pesado cuando no es la enseñanza correcta. Un yugo, sí, un yugo que no es correcto, un yugo que es una enseñanza incorrecta, será un peso que vas a tener y que te va a costar hacer cosas, y que te va a costar lograr cosas, y que te va a costar poder ejecutar cosas. Tenemos que romper con ese tipo justamente de yugo y entrar en el yugo correcto. Tu yugo, sí, tu yugo es tomar responsabilidades que te corresponden, no tomar responsabilidades que no te corresponden. Cuando vos tomás responsabilidades que no te corresponden, lamentablemente eso sí se te va a convertir en un yugo. Hay gente, por ejemplo, que dice
apóstol, yo de repente tengo que ser papá y tengo que ser mamá porque mi esposa de repente no ha estado más ausente que presente. Quiero decirte que eso es un error tuyo. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya ausencia de padre no significa que Dios te llamó a vos para hacerte papá. No, es preferible que haya ausencia de padre y que no haya una madre que está mostrando una paternidad errónea, o que haya una madre que a la larga ni siquiera puede cumplir su rol maternal. Entonces es preferible que, aunque haya una ausencia de padre, no esté la ausencia de madre. O al revés, si es ella la que no quiere ejecutar, es preferible que haya una ausencia de padre, pero que es preferible a que no haya una ausencia de madre, pero que haya una ausencia de padre. Dios no te llamó a reemplazar a nadie. En ningún momento Dios le dijo a Adán: si Adán vos vas a reemplazar a Eva, ni a Eva vos vas a reemplazar a Adán. No, dijo: ustedes van a complementar, ustedes van a ser uno solo. Ahora, si esa persona con la cual te casaste y ya te equivocaste, y lamentablemente se fue y lamentablemente decidió no ser parte de tu vida, o lamentablemente no es un buen aporte para tu vida, yo tengo que decirte algo. Lo que tengo que decirte: aunque haya ausencia de padre, lo importante es que no haya ausencia de madre. No quieras cumplir el rol de tu marido, o no quieras cumplir el rol de un padre, sino cumple tu rol de madre. Si cumple el rol que Dios te colocó, porque quiero decirte que aunque haya ausencia de padre, pero si hay presencia de madre, Dios estará en ese asunto también. Así que no ocupes una responsabilidad que no te corresponde. No ocupes una responsabilidad que no te corresponde. Porque por cumplir una responsabilidad y estar a media, a la larga, todo dentro de esa persona o de los hijos se forma justamente a media. Amén. Ahora, vamos a continuar con un poquito con esto. ¿Por qué es importante todo este tipo de cosas? Porque eso es importante del yugo. El yugo es importante porque todo lo que tiene que ver con yugo, la letra en el hebreo Aleph, ¿sí?, que tiene un símbolo de buey, ¿sí?, tiene un símbolo de buey, y el buey justamente simboliza la fuerza y la autoridad, gobierno o reino. Recuerde que sobre el buey es que se coloca entonces el yugo, sobre el buey se coloca el yugo. Entonces la letra Aleph en el hebreo es justamente el símbolo de un buey, ¿sí? Sobre quién se coloca el yugo, sobre quién se coloca la autoridad, sobre quién se coloca el gobierno, ¿sí?, sobre quién justamente se le coloca la fuerza, ¿sí?, y el reino. Entonces eso es importante que usted pueda entenderlo. ¿Por qué es importante que usted pueda entenderlo? Porque de alguna manera nosotros tenemos que entender que sobre nosotros, ¿sí?, se nos ha colocado el yugo de Jesús. Sobre el matrimonio, sobre un hombre, una mujer que logran ser un matrimonio, se le colocó una misma enseñanza, se los ensambló en una misma enseñanza, se los ensambló en una misma palabra, se los ensambló en un mismo propósito, se los ensambló en una misma función. ¿Por qué Dios los ensambla en una misma función? Porque recuerde esto: ¿qué es en el hebreo un hombre? ¿Qué es en el hebreo una mujer? Un hombre en el hebreo es un maestro, y una mujer en el hebreo es una maestra. Cuando Dios da luz a Eva, y cuando Dios le está diciendo cuando Dios hace entrar en un profundo sueño a Adán, Dios le está diciendo: Adán, es tiempo de que muera tu yo, para que ahora pueda nacer la parte que está dentro tuyo, y que también puedan naturalizarse. Entonces Dios hace entrar en un profundo sueño, que es como estar dormido, como estar muerto para los hebreos. Saca su costilla, y cuando saca su costilla, lo que Dios hace es expone a la mujer. Cuando Dios expone a la mujer, entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Aquí, varona, Dios ni siquiera se la presenta. Dice que Adán la vio y dijo: esta es varona, este es hueso de mi hueso. Y se encontraron en sí mismos. Y cuando lo que Dios hizo fue colocarle un maestro, una maestra, conectarlos, hacerlos una sola carne. ¿Para qué? Porque Dios dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. ¿Qué significa? Y dejará el hombre su vieja escuela, o la escuela de su padre, y se unirá ahora a su mujer, una maestra, para ambos a partir de ahora levantar su propia escuela. De eso se ha tratado. Entonces, cuando hay una persona que piensa en casarse, tiene que saber que se va a conectar con un maestro, que se va a encontrar con una maestra, y ambos ellos formarán
una escuela. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios con respecto a la familia? El plan de Dios con respecto a la familia es que, en primer lugar, usted elija bien, usted se conecte con la persona correcta, usted se case con la persona correcta para que sea un matrimonio, un matrimonio. Cuando sean un matrimonio, entonces correcto serán la escuela correcta para poder engendrar hijos y poder desarrollar hijos. Entonces, la función de los padres es establecer, o la función de Dios con respecto al matrimonio es que ellos puedan ser una escuela para las siguientes generaciones. De ellos puedan nacer naciones, de ellos puedan nacer hijos que tendrán una capacidad diferente, que tendrán un avance diferente, que serán luz que resplandecen en las naciones, que serán distintos, que serán 10 veces superiores a quizás tantas otro tipo de gente que de repente hay dentro de una sociedad. O sea, Dios realmente ha pensado en las generaciones. En ningún momento Dios no pensó en las generaciones. En ningún momento Dios no pensó en tus hijos. Dios siempre pensó en tus hijos. Es por eso que Él siempre dejó la escuela correcta. Es por eso que Él dejó siempre la simiente correcta. Necesitamos entonces entender la importancia de no unirnos con yugo desigual, de conectarnos con la fuente correcta, de conectarnos con el principio correcto. Mire esto. Y ayer les compartía en parte algo, la importancia del porqué, la importancia de la virginidad, porque eso no se lo compartí, pero quiero compartirle hoy algo con respecto también a lo que ayer le compartí, la importancia de la virginidad. ¿Por qué es tan importante la virginidad? La importancia de la virginidad es importante porque lo que yo mantengo encapsulado, mantengo la enseñanza, mantengo la simiente, mantengo la información correcta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como yo la mantengo y espero el tiempo donde me voy a encontrar con la persona correcta, con la parte que necesito para ensamblarme como un matrimonio, entonces lo que yo hago es la pureza de la semilla del hombre, con la pureza que porta la mujer, se van a establecer para entonces levantar una generación justamente correcta. Ahora, dentro de lo que es Sodoma, el sistema sodomita no, el sistema sodomita es probar, fijarte acá, gustar, no importa, entregarte, tener esto, o sea, repartí tu semilla en cualquier lado. Y el hombre, repartí tu semilla en cualquier lado, vos ponés tu semilla en cualquier lado. Entonces, ahora mujer, vos recibís semilla de cualquier hombre, no importa, recibís semilla de cualquier hombre, que cualquiera puede traspasarte información. ¿Sabe lo que significa? Vos te estás conectando con otros colegios, vos te estás conectando con otras escuelas. Entonces significa, ustedes lo que pueden hacer ahora es conectarse con otra escuela y permitirles que otras escuelas también les introduzcan sus enseñanzas. Como cualquier otra escuela se puede meter, te puede meter cualquiera de tus enseñanzas en el tiempo en que vos vayas a tener hijos. Lo que vos tenés que entender es que lo que van a hacer es producto, no solamente producto del amor de un hombre, de una mujer, sino de todas las mixturas de enseñanza que involucró ese hombre y que involucró esa mujer. Entonces vos te encontrás que hay gente que dice, ay, no sé por qué mi hijo me salió así. Fíjate con quién te has metido en el resto, en la trayectoria de tu vida, cuánta información de repente se te metió, porque cuando nosotros hablamos de abrir portales con respecto a la fornicación y que los espíritus pueden entrar, los espíritus en lo que más operan son en enseñanza. Los espíritus operan en enseñanza. Hay gente que tiene que entender que los espíritus con el que más operan son con enseñanza. Por eso que ellos producen de repente ese sistema sodomita donde las mujeres pueden involucrarse con cualquier hombre, eso se llama libertad, de donde el hombre puede involucrarse con cualquier mujer, eso se llama libertad. No, lo que ellos están haciendo, ellos se aseguran que vos recibas dentro de tu vientre y que cualquier semilla pagana, cualquier semilla inconversa. Satanás entiende que Él es espíritu, que todas sus enseñanzas, él las puede naturalizar cuando Él puede meterlas dentro de un hombre, dentro de una mujer.
Fíjese que en el semen, yo les he explicado un poco con respecto a esto, tenemos algo que se llama ADN, que es lo que se transfiere, lo que transferimos son la simiente, lo que transferimos son la información. ¿Para qué? Para que cuando lo que llega a la mujer, la información que tiene el hombre, más la información que tiene la mujer, de esa información se desarrolla un hijo. O sea, un hijo, el hijo que va a nacer es producto de toda la información que adquirió ella o que adquirió él. O sea, si pasaron por muchas escuelas, por así decirlo, que me estoy refiriendo a que si él estuvo con varias mujeres y si ella estuvo con varios hombres, lamentablemente, eso se ha distorsionado, son dos colegios que están lamentablemente adulterados. ¿Sabe que la palabra fornicación muchas veces la utilizamos nada más que para relaciones sexuales dentro fuera del matrimonio? Pero la palabra fornicación no es solamente relaciones matrimoniales, relaciones sexuales fuera del matrimonio. La palabra fornicación también es prostituirse con otros dioses, prostituirse con otras enseñanzas. Tiene que ver justamente con eso, tiene que ver justamente con un montón de cosas. El diseño de Dios jamás ha fracasado. La gente que ha entrado en el diseño perverso, la gente que ha entrado en el diseño equivocado, quiero decirle que lo que está haciendo es prostituirse. El sistema sodomita te prostituye. Ahora, cuando uno habla de prostituirse, quizás uno siempre lo enfoca en relacionarse nada más sexualmente, pero es mucho más profundo que eso, porque es relacionarse con otras enseñanzas, relacionarse con otros dioses, relacionarse con otra cultura, relacionarse con otro sistema. El sistema sodomita ha sido un sistema que ha dañado muchísimo tiempo a las iglesias, que ha dañado muchísimo tiempo a la humanidad, que ha dañado muchísimo tiempo a tanta gente linda que de repente Dios tiene y que no les permite concretar o cumplir los propósitos de Dios. Mire, una de las cosas que hace también el prostituirse con enseñanzas incorrectas es que cierra los vientres. Hay muchas mujeres o hombres que no pueden dar a luz. ¿Y por qué no pueden dar a luz? Porque de alguna manera lo que Satanás entiende es que logró decodificar. Mire esto. Ayer les compartía que Lilith, una de las cosas que hace, sí, y también tiene espíritus incubo y sucubo, los incubos son los que espíritus que vienen en forma de mujeres para tener relaciones con los hombres, y viceversa el otro que viene en forma de hombres para tener relaciones sexuales con mujeres. Con mujeres. Ahora, Lilith, una de las cosas que busca es despertar en el hombre, y tanto en la mujer, lo que busca es despertar. Mientras quizás descansan y duermen, lo que buscan es despertar un deseo sexual. Entonces hay mucha gente que mientras está dormida de repente siente que está teniendo relaciones sexuales. Ahora, fíjese esto, para que eso ocurra, lo primero que tienen que haber hecho fue gobernar tu mente. O sea, comenzar a trabajar tu mente con imágenes. Porque mientras tu cuerpo está durmiendo, tu cerebro está proyectando toda la información que ha recibido. En esas proyecciones son cientos y cientos de imágenes que está procesando. Y en esos cientos y cientos de imágenes que está procesando, ¿sí? En esos cientos y cientos de imágenes que está procesando, está buscando la manera de poder penetrar y entrar una idea que va a despertar tus organismos reproductores, y entonces lo que va a hacer, vas a alargar semen, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Ella o ese espíritu entiende que necesita estudiar. Ellos no hacen eyacular al hombre por hacerlo, lo hacen porque necesitan examinar, necesitan estudiar el semen del hombre. ¿Por qué? Porque en el semen del hombre están los códigos genéticos que el Padre en la eternidad soltó con respecto a esa generación y soltó con respecto a ese hombre y a esas generaciones. Entonces ellos necesitan justamente introducir ese tipo de cosas. Entonces necesitan estudiarlo para ese tipo de cosas. Ahora, a veces no solamente te está trabajando en la noche, porque a veces te trabajó en el día y te conectó con una mujer que viste, la encontraste muy bonita, o con alguien que de repente te hizo un cariñito, un guiñón de ojo y una jugada de pelo, y entonces comenzó
comenzó a despertarte cosas, sí, bueno, vos te fuiste, pero te fuiste con eso en tu cabeza y entonces todo eso comenzó a proyectar que fueron ataques de Lilith para despertar y poder entonces estudiar tu semilla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si ella puede determinar y puede descubrir qué es lo que está, buscará al próximo enviar un ataque de esterilidad o enviará un espíritu de esterilidad para que vos no puedas reproducir. Ahora, fíjese esto. En otros casos también, en el caso de las mujeres, ¿sí? Cuando los espíritus la visitan, los espíritus lo que hacen es también estudian, buscan excitarla. En esa excitación, ella también ella tiene un orgasmo. Y ese orgasmo que ella tiene, producto de los espíritus que está teniendo, en realidad lo que está haciendo es bloquear ciertas áreas de la mujer para que ese ADN, esos códigos genéticos que también ella aporte nunca puedan dar a luz. Entonces lo bloquea, esteriliza justamente esas ideas. Hay muchos matrimonios que son estériles, pero es producto de que ya le fue decodificado justamente su ADN espiritual y lamentablemente ellos dicen necesitamos bloquear esto para que esto no puedan dar a luz. Entonces se dan cuenta que no pueden dar a luz, no pueden dar a luz, no pueden dar a luz y lamentablemente funcionan como agentes estériles. Pero Dios dice que en su pueblo no hay gente estéril, sino que eso es algo que se puede realmente cortar, pero es un tema también para compartirlo realmente otro día. Pero funcionando con este tipo de cosas, porque es importante avanzar en este tipo de cosas o en este tipo de enseñanza. Porque en el mundo espiritual ellos necesitan decodificar el ADN. Si ellos pueden decodificar, entonces sabrán cuál es atacar. Pero lo otro que ellos necesitan es que te involucre. El sistema sodomita es involúcrate con cuantas mujeres quieras, involúcrate con cuantos hombres quieras. Hay muchos cristianos que han cometido el error de dejar que sus hijas o sus hijos se pongan de novia a temprana edad. Bueno, chicos, pero cuídense. No, cuidado, es peligroso. ¿Por qué? Es peligroso porque se les está despertando ciertas cosas y de alguna manera todo lo que está fuera de su tiempo, todo lo que está fuera todo lo que se extrae fuera del tiempo correcto, entonces lamentablemente es algo prematuro. Todo lo que es prematuro tiende a morirse o tiende de alguna manera a tener dificultades que no podrá desarrollar. Todos esos noviazgos prematuros que de repente está haciendo solamente son ataques para que tus hijos no puedan desarrollar el propósito de Dios. Es para que en tus hijos no se cumpla el plan de Dios. Ellos han entrado en un sistema sodomita, en un sistema donde lo que hacen es tener pasión, un calor extraño, y ayer compartía esto del calor que se emite por medio de la relación sexual dentro del matrimonio. Es un fuego, es el fuego correcto, es un calor correcto, que en la presencia de Dios es agradable, pero fuera del matrimonio es un fuego incorrecto, un calor incorrecto, que entonces es un olor extraño delante del cielo, pero es un olor agradable realmente para las fuerzas de las tinieblas. Muchos dioses antiguamente se les sacrificaba personas, o sea, el calor humano, el fuego humano, sí tenía que ver con ese sacrificio para los demonios. Bueno, en el sistema sodomita es ese calor pasional que de repente tiene, ese es el fuego que los está quemando y que es un sacrificio a la larga justamente para demonios. Por eso es tan importante poder entender también este sistema. Pero volviendo a este asunto, ¿qué es lo que buscan? Buscan degenerar, frenar tu descendencia, que en tus generaciones, aunque existan, nunca puedan cumplir el propósito de Dios, que aunque tus generaciones quizás son herederos del llamado, son herederos del plan que Dios tiene con respecto a tu vida, nunca puedan ejecutarlo. ¿Saben por qué? ¿Cuál es el sentido de ese tipo de cosas que ellos están transmitiendo? Es el sentido de frenar lo que Dios ya comenzó con respecto a tu vida. Mire, hubieron muchos reinos, por ejemplo, el reino de Saúl. El reino de Saúl era, Dios quería que se estableciera un reino generacional, pero se quebró. ¿Por qué se quebró? Justamente por pecado. Entonces eso es lo que ha buscado establecer el reino de las tinieblas. Ha buscado la manera de que la simiente, tu simiente, las familias no puedan desarrollarse. Dios siempre ha trabajado con un diseño justamente familiar.
Y es importante que nosotros justamente podamos entenderlo. Entonces, ese sistema de noviazgo sodomita es el sistema que hoy está golpeando muchas familias. Fíjese que el noviazgo dentro de las escrituras no existe, porque lo que existe dentro de las escrituras es el compromiso. El compromiso tiene que ver con cuando se encuentran, cuando el padre encuentra que ella sí es la esposa para el hijo, entonces va y habla con el padre de la hija, y entonces entran en el poder del acuerdo, y en el poder del acuerdo, sí, lo que ellos hacen es unifican dos familias, para esas dos familias hacer una sola familia. De eso se ha tratado, potencian la familia, potencian las generaciones. Nuestros hijos tienen que potenciarse más de lo que nos hemos potenciado, tienen que alcanzar más de lo que nosotros hemos alcanzado, tienen que llegar a una estatura más alta de la que nosotros justamente hemos alcanzado. Y los padres, sí, necesitamos funcionar no solamente como maestros, sino que los padres necesitamos también funcionar como sacerdotes. ¿Saben lo que es un sacerdote? Un sacerdote en el hebreo es Cohen. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es el que conecta. O sea, un padre, sí, un padre no solamente es un maestro, un padre es un sacerdote, enseña a los hijos, y no simplemente le enseña, educa y forma a los hijos, sino que lo que hace, los conecta. O sea, nosotros como padres tenemos una función de poder conectar justamente a los hijos con el propósito y con la voluntad del cielo. Cuando Dios le dice a Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac. Ahora, ¿por qué Dios le está diciendo a Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac? Por varias cosas Dios le está diciendo a Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac. ¿Qué es lo que le está diciendo a Abraham? Una de las cosas es, Dios sabía que Abraham tenía una promesa. Dios sabía que el hijo que le había dado era producto de una promesa, pero Dios sabía que el hijo tenía una responsabilidad generacional, tenía un propósito, y Abraham, no había conectado a su hijo con el propósito. Entonces Dios le dice, Abraham, yo quiero que sacrifiques a tu hijo y quiero que lo lleves al monte Horeb, sí, en aquel lugar, y que sacrifiques a tu hijo. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a Abraham? Sí, Abraham, yo quiero que de alguna vez por todas hagas lo que yo hice contigo hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que yo hice contigo? Te llevé al monte, te hice en el monte, me revelé, en el monte te enseñé, en el monte te formé. Abraham, ¿sabes lo que yo tengo contigo? Que tu hijo ya lleva tiempo aquí en la tierra y todavía no me conoce, todavía no tiene experiencia conmigo, todavía no ha sido formado por mí, todavía no se ha alineado con el propósito. Entonces, ¿qué es lo que Abraham tiene que hacer? Abraham tiene que subir a su hijo al monte, Abraham tiene que poner a su hijo en el altar, Abraham tiene que enseñarle a su hijo lo que es el sacrificio para las generaciones. Abraham tiene que enseñarle a su hijo que habrá un cordero que estará por encima de todas las cosas, que hay un cordero que pagó el precio, que hay un cordero que estaba conectado justamente con su propósito. Entonces, hay padres que no han conectado a los hijos con el propósito de Dios. Hay padres que solamente están criando a los hijos, pero que no están formando a los hijos. Hay padres que les están dando a los hijos quizás el dinero que necesitan, que les están dando a los hijos quizás la ropa que quieren, que les está diciendo a los hijos, bueno, estudiar lo que quieres, pero no hay padres que han conectado a los hijos con el propósito. Hay padres que están conectando a los hijos con el sistema sodomita. Sodomita te dice lo que vas a estudiar, los sodomitas te dicen lo que funciona en el sentir de lo que vos quieras, pero el padre correcto lo que hace es, hijo, vos no vas a hacer esto, vos vas a hacer esto, porque vos naciste con este propósito, vos naciste con esta función, vos naciste para marcar esto, vos naciste con esta diferencia. Necesitamos entender que los padres tenemos que subir a nuestros hijos al monte, que los padres tenemos que hacer que nuestros hijos se conecten con el plan correcto. Eso es lo que Dios quiere. Dios no forma matrimonios por formar, Dios forma matrimonios para que de ellos salga una escuela, y los alumnos son los hijos. Tus hijos son tus alumnos, tus hijos son tus discípulos. Lo que vos no le enseñas a tus hijos, alguien se lo va a enseñar. En lo que vos no eduques a tus hijos, alguien entonces lo va a educar. En lo que vos realmente no le hayas transferido a tus hijos, lo vas a limitar. La falta de tu enseñanza a tus hijos, la falta de formación a tus hijos, van a limitar a tus hijos. Nosotros estamos para transferir a nuestros hijos enseñanza, estamos para transferir a nuestros hijos el plan de Dios, estamos para transferir a nuestros hijos el propósito de Dios. Es tan importante la función de la paternidad.
La función de la paternidad es muy clave, como lo ha sido dentro de los ministerios. Los padres estamos como formadores. Los padres no estamos justamente para que el papito lindo ni la mamita. Los padres estamos como formadores. Necesitamos aprender a ser padres formadores, ministros formadores, gente formadora, sacerdotes formadores. Tus hijos serán tu fracaso. Tus hijos no fracasan en sí mismos. Tus hijos simplemente manifestarán tu fracaso. Cuando un hijo fracasa, es producto de un padre fracasado en su hijo. Un padre que fracasa en su hijo es un padre que entonces proyectó a su hijo en un fracaso. Un hijo que hoy hay tantos hombres, mujeres que son un fracaso, que no logran nada, que no ejecutan nada, que en todo le va mal, que no saben qué hacer porque no hubo un padre formador, y como no hubo un padre formador, nunca desarrollaron el plan de Dios. Y eso es un dilema que hoy en día se tiene. Hoy en día el dilema que mucha gente tiene, que no sabe para dónde ir y que entonces viven de changa en changa, de trabajito en trabajito, porque nunca tuvieron un propósito. Nunca tuvieron un propósito. El propósito de Dios es lo que asegura tu bienestar. Entonces, cuando no estás en el propósito de Dios, nunca estarás en el bienestar, nunca verás el bienestar, no podrás ver el bienestar, por más que diga, ay Señor, pero esta es la promesa que tú tienes, que tu palabra dice eso, sí, pero como sos un enano, los enanos no tienen derecho al sacerdocio. Y esto se trata de sacerdotes formando sacerdotes, esto se trata de maestros formando maestros, esto se trata de profetas formando profetas. Esto se trata de eso. Se trata de un sacerdote transfiriéndole a los hijos lo que porta como sacerdote para hacer de su hijo un sacerdote que podrás aún enriquecerse más de lo que él se ha enriquecido. Y entonces tu propósito te dará la seguridad, tu propósito te dará lo que necesitas. O sea, todo lo que vos necesitas ya está en el camino de tu propósito. El problema es que a veces no lo encontrás porque no estás en tu propósito. Y mientras no estés en tu propósito, nunca vas a poder justamente funcionar. Entonces, nosotros tenemos que entender que tu principal discípulo son tus hijos. Tu principal discípulo, tu principal escuela son tus hijos. Si ellos son justamente tus hijos. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, tanto la palabra paternidad viene de progenitor. Entonces tenemos que ver con alguien que puede reproducirse, y esa es lo que nosotros creamos. Estamos creando una raza que puede reproducirse. O sea, tenemos la capacidad para mejorar este mundo, tenemos la capacidad para tener una raza superior. Sin embargo, hoy en día muchos cristianos están pasando una vida lamentable, triste, decaída, menoscabadas, porque no tienen una buena proyección, no tienen una buena educación, no tienen un buen sentir de parte del Señor. Hay una palabra que está en 2 de Samuel 7, 14, 15, dice: yo le seré a él padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombre y con azote de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de mí. Fíjese lo que dice: yo le seré a él por padre. Eso es lo primero que vos tenés que entender, que vos tenés que ser a él por padre. Sí, y que yo le seré a él por padre significa yo le seré a él como maestro. Yo seré el maestro de él. Vos tenés que hoy pensar así: yo seré el maestro de mis hijos. Sí, de ahí empezar. Fíjate lo que dice: y él me será mi hijo. Y él me será mi hijo. O sea, y él será mi discípulo. Y él será mi alumno. Dice: y si él hiciere mal, dice, yo lo castigaré con vara de hombre. ¿Sabe lo que significa eso? Si él hiciera el mal, lo que voy a hacer es que con la vara de la enseñanza lo voy a corregir. Porque si él hiciera mal, es porque no tuvo la enseñanza correcta para que él haga lo correcto. Entonces, si él hiciera el mal, yo le voy a enseñar. Y le voy a enseñar con la vara de la enseñanza hasta que él sepa cómo hacerlo. Fíjese lo que dice: y con azotes de hijo de hombre. Eso significa, y le voy a enseñar hasta que la enseñanza esté tan establecida en él que él no tenga oportunidades de volver a errar en eso. De eso se ha tratado. Fíjate lo que dice:
pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, el cual quité de delante de mí. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, el cual quité de delante de mí. ¿Sabe lo que significa misericordia? Misericordia significa oportunidades, nuevas oportunidades. Dice que las misericordias de Dios son todos los días. Todos los días son nuevas sus misericordias. Todos los días tenemos oportunidades. Pero dice que de Saúl la apartó. ¿Sabe por qué? Porque Saúl no era hijo. Saúl era un rey. Saúl nunca tuvo un formador correcto. Saúl llegó al reinado y no se comportó jamás como hijo. David sí se comportó como hijo. Y entonces dice, pero las misericordias, las oportunidades nuevas son todos los días para los hijos. ¿Por qué? Porque todos los hijos tengo buenas nuevas enseñanzas para los hijos. Fíjese lo que dice el Salmo, ya quiero ir terminando. Dice, cántico gradualis. Fíjese lo que dice el Salmo 128, cántico gradualis. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu esposa será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Jehová te bendecirá desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, veas a los hijos de tus hijos y la paz sea sobre Israel. Dice, qué interesante es lo que dice, porque habla de la mesa. Y me gusta mucho, porque dice que los hijos se sentarán alrededor de tu mesa. La cosa es, el problema no es que se sienten alrededor de tu mesa. El problema es, ¿qué le has dado de comer a tus hijos? ¿De qué se han alimentado tus hijos? En todo este tiempo, tus hijos, ¿de qué se han alimentado? ¿Qué clase de comida le has estado sirviendo a tus hijos? Y cuando me refiero a la comida, ¿qué clase de enseñanza le has estado dando a tus hijos? ¿Hacia dónde estás proyectando a tus hijos? ¿Hacia dónde estás conectando a tus hijos? Vos, como hombre, vuelvo a decirte, un hombre es un maestro, una mujer es una maestra, ¿sí? Una de las cosas que Dios hace al hombre, los hace como sacerdote. Si Dios dice, se van a unificar, van a hacer un matrimonio, unificar uno, ambos serán una sola escuela. Ahora, como escuela, como maestros, ¿qué clase de enseñanza, qué clase de comida estás colocando a tus hijos delante? ¿Le estás enseñando? Si no le estás enseñando, entonces quiero decirte que hace tiempo que lo tenés a dieta. Ay, apóstol, yo no sé por qué mi hijo me sale tan rebelde y no quiero orar. ¿Por qué no quiere asistir a la iglesia? Yo no entiendo por qué mi hijo realmente es tan rebelde con las cosas del Señor. Si hay una palabra profética que Dios tiene, que Dios me dijo que sería pastor, que sería maestro. El problema no es la palabra profética. El problema es que el encargado de formarlo para que alcance ese proyecto, para que alcance y ejecute esa palabra, no la está desarrollando. Y como no la está desarrollando, hace tiempo que tiene a dieta a su hijo, hace tiempo que no lo alimente, y como no lo alimente a su hijo, no podrá cumplir esa palabra profética. En su hijo no se podrá concretar esa palabra profética. Necesitamos hoy preguntarnos qué le estamos dando a nuestros hijos, qué le estás enseñando. Te sentás con tu hijo para enseñarle, te sentás a tu hijo para instruirlo, te sentás a tu hijo para hablarle del Señor, te sentás con tu hijo para instruirlo en la palabra, le has hablado de la palabra, lo exhortaste en la palabra, le recordaste el propósito que Dios tiene con su vida, orás con ello. ¿Qué has hecho con tu hijo? Necesitas meter a tu hijo en la palabra, enseñarle. Hoy nosotros necesitamos enseñarle. No se trata, mire, vos podés decir a tu hijo, lee la Biblia, sí, lee la Biblia, pero enseñale. Es como decirle, mire, si usted tiene hijo y lo manda a la escuela, y es como cuando el profesor le manda a los hijos la tarea, sí, sin haberle explicado. Y vos te renegás porque decís, te le manda tarea y no le explicó nada y no sabés cómo hacerlo. Bueno, lo mismo haces vos. Si vos decís, lee las escrituras, pero no les enseñás. Y eso es un error. A veces un error que quizás que mucho hemos cometido y tenemos que corregirlo. ¿Por qué tenemos que corregirlo? Porque a los hijos hay que instruirlo. Instruye al niño en su camino y cuando fuera grande no se apartará. Instrúyelo. Si no instruye, él se va a apartar. ¿Por qué? Porque nadie se los marcó. Entonces, ¿qué le has servido a tu hijo? ¿Qué comida has puesto justamente en la mesa de tu hijo? ¿Cómo has estado funcionando? Mire, si vos como ministro no estás funcionando en el corazón del Padre correctamente, estás equivocado. Si vos como ministro estás con la intención, mire, con la intención de naciones, pero estás desperdiciando tu nación. Si vos querés ganar todas las naciones, pero perdés tu nación, que son tus hijos, entonces lo has perdido todo.
Quiero decirte que Dios, sí, verdad, quiere que prediques a todas las naciones, pero una de las mejores maneras es instruyendo a tus hijos, porque de tus hijos saldrán generaciones, naciones, el clan, hijos, familia, en el hebreo es clan, que significa también naciones. Fíjese qué interesante. Dios dice, de tu casa yo puedo sacar una nación. De tu casa yo puedo sacar realmente a alguien que tiene todas las cosas correctas. Pero cuando faltan las enseñanzas, tenemos un dilema. Ahora, es tan importante volver a este asunto y revisar todo esto que de alguna manera le hemos estado compartiendo. Qué importante es que ustedes puedan volver a examinarse, a fijarse qué yugo es el que yo tengo, qué yugo es el que con el que como matrimonio hemos estado utilizando para guiar a nuestros hijos, para conducir a nuestra familia. ¿Qué tipo de yugo es el que hemos estado, con el que hemos estado conectados? Recuerde que yugo en el hebreo es enseñanza. Y Jesús dice, lleven mi yugo, ¿sí? Y aprendan de mí. O sea, yugo es enseñanza. Entonces Jesús le está diciendo, lleven mis enseñanzas. Ustedes unifíquense acorde a mis enseñanzas. Esposos, unifíquense con sus esposas. Esposas, unifíquense con sus esposos acorde a las enseñanzas de Jesús. Caminen en las enseñanzas de Jesús. Funcionen en las enseñanzas de Jesús. Proyéctense en las enseñanzas de Jesús. Sí, las enseñanzas de Jesús son buenas. Las enseñanzas de Jesús son ligeras de alcanzar, son ligeras de llevar, son fáciles de poder concretar. Eso es lo que Dios quiere. Entonces necesitamos examinarnos qué tipo de yugo es el que estamos llevando. Necesitamos examinar de qué tipo de escuela yo salí, de qué tipo de escuela salió mi esposa. Si vos te das cuenta que la enseñanza que él tiene o la enseñanza que ella tiene, que vos tenés o que ella tiene, no son correctas, hoy en el nombre de Jesús necesitamos reeducarnos. Si no te reeducas, será imposible formar una familia correcta. Entonces necesitamos reeducarnos, tener padres formadores, padres que nos van a alinear, padres que nos van a concretar. Mire, es tan importante eso, proyectarnos. Una vez que se proyectan, una vez que entienden, una vez que se terminan formando, una vez que se forman, entonces que se conectan, podrán entonces ser un buen colegio para sus hijos, dar una buena enseñanza para sus hijos. Sí, tus hijos necesitan que funcione. Tu familia es tu escuela. Tu familia es el inicio de una enseñanza generacional. Es la escuela de generaciones. Es la escuela de naciones. De tus lomos saldrán naciones. De tus lomos saldrá una simiente realmente increíble. Pero tenemos que entender que Dios te dio todas las características para que eso se conecte y sea una explosión en el mundo espiritual para bendecir las naciones. Pero también Satanás continuamente te estudia. No se olvide que los demonios son seres inteligentes, que sus ataques son inteligentes, porque ellos te estudian antes de atacar. Ellos no envían demonios por enviar. Ellos envían espíritus, ¿sí?, que van listos con una comisión una vez que te han estudiado y que detectaron cuál es el punto débil donde podrán entrar para entonces desde adentro tuyo comenzar a deformarte, o comenzar a deformar a tus hijos, o comenzar a deformar tus generaciones. De eso se ha tratado. Satanás tiene un plan, y el plan es que tus hijos no sean alumnos tuyos, sino que sean alumnos de él. Satanás tiene un plan. ¿Cuál es el plan? Reproducir por medio de tu simiente una descendencia que hará lo malo. En los próximos años nos vamos a encontrar con un linaje que se va a confrontar con otro linaje. El linaje de Dios confrontado con el linaje de la maldad. Son dos generaciones, dos simientes confrontadas en sí mismas. Es una lucha de conocimiento, es una confrontación de conocimiento. Recuerde que en el desierto Satanás se confrontó con Jesús. Sí, dos maestros, dos escuelas confrontadas en sí mismas. Por eso es tan importante que nosotros eduquemos y enseñemos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque aunque el mundo quizás va camino a un desierto y estemos en ese desierto, la enseñanza de Jesús, los hijos del Dios Todopoderoso, harán que las enseñanzas de las tinieblas no puedan prevalecer. Así que los quiero bendecir en el nombre de Jesús y que puedan entrar en esta enseñanza realmente correcta de parte del Señor.
Todo necesitamos entrar al colegio de parte de Dios. Si has caído en el sistema sodomita y sos consciente de haber caído en el sistema sodomita, quiero decirte, has caído en el error. Estás bajo un yugo de esclavitud que tenés que cortar. Las enseñanzas de Dios son verdad. Le estás errando al blanco. ¿Sabe lo que tiene cuando vos le errás al blanco? Cuando vos le errás al blanco, Satanás usa la seducción. Busca la manera de que algo te guste. Entonces él sabe que si él puede traer a tu vida algo que te gusta, provocar algo en tu vida, algo que te gusta, que te atrae, que de alguna manera satisface tus emociones, él sabe que aunque es pecado, no estarás dispuesta a renunciar. ¿Por qué? Porque tu sentimiento, tu emoción, preferirá renunciar a Dios, renunciar a su palabra, renunciar a lo que Dios ha mandado, antes que a lo que vos sentís. Tengo que decirte, examinate. Lamentablemente, el sistema sodomita es un sistema que seduce, que encanta, donde Lilith, Jezabel, donde las fuerzas del ocultismo están continuamente para destruirte. Están dañando generaciones, están dañando familias, y aunque quisiera continuar, porque hay mucho quizás para poder compartir, mucho quizás para poder transferir y poder hablarte con respecto a la familia, necesitamos entender esto, que hay ciertos principios que de alguna manera yo ya te transferí, yo ya te di, ya te enseñé, y necesitas volverte. Los matrimonios en el Señor no deberían destruirse. Los hogares en el Señor no deberían destruirse. No debería haber separación en el cristianismo, pero la hay. ¿Por qué? Porque son dos colegios diferentes. Porque están en el sistema sodomita, donde cualquiera termina gustándote, cualquiera termina atrayéndote, desviándote, sacándote, y eso habla que simplemente Satanás ya te está controlando y puede sacarte en cualquier lado. Es lamentable, es triste. Por eso es tan importante que nosotros como papá eduquemos bien a nuestros hijos, porque muchos padres, sin darse cuenta, solo están criando hijos para que Satanás los utilice para hacer a gente de mal. ¿Cuánta gente de mal que hay? Hijos delincuentes, vendiendo drogas, siendo homicidas, siendo violadores, hijas siendo en la prostitución, siendo delincuentes, haciendo tanta maldad que hay. Nadie tiene un hijo para eso. ¿Cómo llegaron? Alguien les enseñó. El que se prostituye, alguien se lo enseñó. El que tiene un vicio, alguien se lo enseñó. El que es un delincuente, alguien se lo enseñó. Alguien los encaminó en ese camino. Alguien los metió donde no debieron haberse metido. Y quiero decirte, necesitamos corregir hoy a nuestros hijos mientras tenga tiempo. Hoy, si tus hijos están viviendo un ataque de las tinieblas, vos sos su maestro. Vos sos su maestro. Junto con tu esposa son los maestros que Dios les ha puesto. Es tu escuela. Goberná sobre tu escuela, echa fuera esas malas enseñanzas, hábitos, espíritus perversos y macabros, y en el nombre de Jesús educa a tus hijos para que ellos sean hijos que no solamente alcancen propósito de Dios, cumplan el propósito de Dios, sino que sean generaciones que van a bendecir. Mientras haya generación santa en la tierra, jamás la generación perversa podrá ejecutar su plan. Amén. Vamos a orar. Mañana recuerde que mi esposa también va a estar transmitiendo a las 10:30 de la mañana. Sí, va a estar transmitiendo, compartiendo la palabra. Después a las 6 de la tarde, creo que a las 6 de la tarde, vamos a estar también junto con mi esposa. También vamos a estar en preguntas y respuestas, hablando un poco de todo lo que hemos compartido, talleres que hemos compartido en este tiempo. Así que vamos a estar compartiendo y trayendo esas preguntas y respuestas. Así que Dios los bendiga. Sería bueno también que antes de que se vaya, comparta el enlace para que otros también puedan también ser alcanzados con estas enseñanzas. También quiero decirles que ya el próximo jueves arrancamos con la escuela online, todo lo que es primer año. Así que entre, si quiere hacer la escuela, a la página en Facebook, sí, que se llama, creo que Escuela Jaquet. Ahí puede preguntar lo que quiera, le van a responder cuáles son los requisitos, sí, porque eso va a salir en un canal ya más privado, sí. Así que los bendigo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Recuerde que su esposo no es su enemigo, su esposa no es enemigo. Ustedes son los que Dios ha unificado para hacer de ustedes una misma escuela. Así que vamos a orar.
Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por todos los que se han conectado, las familias que se han conectado, la gente que se ha conectado, Señor, hijos que se han conectado, familias que se han conectado. Yo rompo los diseños perversos, los diseños, oh Padre Celestial, hoy, eterno Dios, de Sodoma y de Gomorra, esos sistemas sodomitas que han estado, Padre Celestial, dañando, perjudicando familias. En el nombre de Jesús, hoy los quebranto, hoy los destruyo, hoy los rompo, Padre Celestial. Pero he enviado la luz, he enviado la palabra para que la palabra, eterno Dios, le quite esas vendas de los ojos. Porque, eterno Dios, ese ha sido el plan de las tinieblas desde el principio, Padre Celestial. Establecer vendas en los ojos. ¿Para qué? Para que la luz del Evangelio no resplandezca sobre los hijos y entonces nunca ejecuten el plan de Dios, sino que siempre vivan cegados ejecutando el plan de las tinieblas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, Padre, yo saco esa ceguera espiritual, ese vendaje espiritual, y en el nombre de Jesús los llevo a recapacitarse a la unión, a la administración del Espíritu Santo, para liberarse de aquellos que está dividiendo hogares, que está quebrantando matrimonios, que ha destruido matrimonios, Padre, para que vengan a construir correctamente, porque el tiempo de construir correctamente ha llegado, eterno Dios de la gloria, Padre. La vida se les va a terminar, eterno Dios, y lamentablemente, eterno Dios, no se tratará de si serán salvos o no serán salvos, sino de cuánta destrucción han plantado sobre sus generaciones por no haberles enseñado correctamente. Pero hoy los llamo a recapacitar, los llamo a volver al corazón del Padre, los llamo a volver a iniciar, a reactivar como padres educadores sobre los hijos, para que sus hijos, eterno Dios de la gloria, sean como Daniel, 10 veces mejores aquí en la tierra. Yo los bendigo, eterno Dios, y en el nombre de Jesús declaro que el bien de Jehová los alcanza en gran manera. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén y amén. Es Jaquet Neuquén, que es me están poniendo ahí en Facebook, Jaquet Neuquén o Jaquet Escuela. Sí, Jaquet Escuela creo que es. Así que para que se pueda contactar, ya están respondiendo, ya están ahí dándole toda la información que realmente están necesitando. También hay un número de WhatsApp que lo va a encontrar en la portada. Ahí cuando entre a Jaquet Escuela, sí que les va a permitir también tener toda la información de cómo poder realmente inscribirse. Les mando un abrazo, los bendigo. Gracias a toda la familia por estar y compartir. En el nombre de Jesús, sean bendecidos en gran manera.